¿Alguna vez te has preguntado qué tiene de diferente un Rattata de otro Rattata? Pues que el uno juega Free Fire y el otro no. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? No, mentira, es broma. ¡Ciencia! La ciencia es lo que los diferencia. ¿Qué? ¿Cómo que no? A ver, ¿cómo? Vamos a explicarte cómo la ciencia hace que dos Pokémon que son fenotípicamente idénticos, es decir, su apariencia, en realidad sea diferente el uno del otro. Y es que aunque te parezca absurdo, es mucho más interesante de lo que crees. Así que sin más dilación, comencemos. En el mundo tenemos muchos animales que se parecen entre ellos, ya sea porque son de la misma especie o la misma raza. Lo mismo sucede con los Pokémon, pero cada uno es diferente del otro por sus características genotípicas. ¿El para qué cosa de quién? Es decir, sus atributos individuales. Que a mí la verdad siempre me ha fascinado cómo diseñaron este sistema. ¿Pero de qué me estoy refiriendo? Bueno, los que saben del Pokémon competitivo, que creo que no hay nadie que no lo sepa. Pachirisu is not going to do any of that. It's going right on the offensive. Super Fang going to take away half of Bo Rotom's health. Dragon Claw right back after. Critical hit! A critical hit and Satan Part takes down Bo Rotom. And Satan Part is your 2014 Pokemon World Video Game Champion in the Masters Division. Cada Pokémon tiene diferentes características únicas. Su ataque, su defensa, su vitalidad. Esto ha existido desde siempre, desde el Pokémon Blue. Y al inicio los datos eran ocultos, pero la gente poco a poco fue descifrándolos, mediante fórmulas matemáticas que nos dicen que no tenían mucho que hacer. ¿Pero qué tiene que ver esto con la ciencia? Pues realmente todo. Vamos a poner un ejemplo. Un pollo. No, ese pollo no, uno real. Y aquí vamos con un mito que existe. Se dice que los pollos, para que crezcan más rápido, más fuertes, con más músculo, con más carne, se les da hormonas. Y esto es algo que es completamente falso. Pues un pollo de la actualidad puede crecer y alcanzar un peso apto para el consumo, digamos 2.5 kilogramos, en tan solo 42 días o un poco más. Si yo inyectara hormonas en un pollo para que se desarrolle, esta estimulación tomaría varios meses. Cuando un físico-culturista usa hormonas o chocho, se demora varios meses en estimular el crecimiento. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues, al igual que con Pokémon, con crianza selectiva. Vamos a tomar varios pollos y vamos a ver cuál de estos crece más y más rápido, es decir, cuál de estos pollos hace más músculo. Y cuando tengamos los mejores exponentes de una generación, vamos a usar a estos para la crianza. Entonces es más probable que las crías de estos dos pollos, bueno, gallo y gallina, sean más grandes que su generación anterior. Y repetimos este proceso generación tras generación hasta llegar a tener el pollo perfecto, que sea grande, musculoso y crezca rápido. Bingo, Kentucky Fried Chicken. Ya me dio hambre. Lo mismo sucede con Pokémon. Claro que ahora es más fácil, pero antiguamente uno tenía que gastar mucho tiempo en la crianza e ir seleccionando qué crías de Pokémon tienen mejores atributos para que se lo hereden a sus crías y así repetir el proceso por cada atributo. Y después de 289.467 huevos y jubilarte, tener el Pokémon perfecto o el que alcanza el potencial genético perfecto. Esto también es un detalle interesante. Al igual que nosotros, los Pokémon también tienen un límite natural que está dictado por su potencial genético. Al igual que un Gymbro, después de años en el gimnasio, llega a su límite natural. De hecho, esta crianza selectiva es la razón por la cual hay tantas razas de perros en el mundo. No es que desde un comienzo existían tantas razas, sino que se fue criando un rasgo fenotípico específico. Es decir, pongamos un ejemplo, digamos que yo tengo todos estos perros y los empiezo a criar. Digamos que de estos uno tuvo manchitas y luego tenemos una hembra que también tuvo manchitas. Así que los vamos a criar para que se exprese el rasgo de las manchitas. Y repetimos este proceso generación tras generación hasta al final tener un dálmata. Esto también para ciertas personas es considerado maltrato, ya que mientras más expresas un rasgo específico, también expresas más las enfermedades que están ligadas, como por ejemplo los dálmatas y la sordera.
O es como, vaya, mira, un perro con la cara aplastada, quiero que mi perro tenga la cara aplastada, y me pongo a criar perros con caras aplastadas hasta al final tener un pug. Menudo animal más feo, no puede ni respirar. Tú has pecado contra la naturaleza. Por favor, mátame. Afortunadamente, los Pokémon no tienen enfermedades, solo se dan de putazos hasta desmayarse. Okay, am I gonna do the thunder? Wait, I don't even need your permission for this one. I mean, Venusaur. Bam! Oh, God, my fucking knee! That's my knee! Salvo el Pokerus, que era un virus altamente contagioso, pero que no les afectaba en nada negativo. Al contrario, los ayudaba a entrenar. Y hay un detalle muy interesante con el Pokerus, y es que un Pokémon que tiene Pokerus después de un tiempo desarrolla inmunidad. Es decir, ya no contagia el Pokerus, pero lo tiene. Con el tiempo y las siguientes generaciones de Pokémon se fueron añadiendo más rasgos para individualizar a cada Pokémon, como por ejemplo el carácter, que puede ser tímido, alegre, callado, etc. E incluso formas en el juego para que las crías hereden este rasgo, al igual que tú con tu padre alcohólico. Hoy en día se puede conseguir un Pokémon genéticamente perfecto o competitivo de una manera mucho más fácil que antes. Los desarrolladores se dieron cuenta que este proceso tomaba mucho tiempo y muchos jugadores optaban por hacer trampa. Y con hacks obtenían el Pokémon genéticamente perfecto de una manera más rápida porque el fin era irse a dar de putazos. Eso sí sería equivalente a darle esteroides a un Pokémon. Y a pesar de que fue un tema muy controversial porque con el tiempo se dejó de decir trampa y se empezó a usar legal o no legal, ya que muchos jugadores competitivos encontraron que los Pokémon estaban alterados, pero para que solo sean genéticamente perfectos, no para que tengan algo que el juego no lo permita. Todo con el fin de evitarse la crianza. Cada minuto de mi vida es un infierno. Y con esto yo les digo de verdad que los juegos de Pokémon siempre han sido de mis favoritos y siempre me ha fascinado esto de los IVs en la competición. Y más por el hecho de que tenga que criarse y heredarlo, o sea, eso es ciencia, hermano, eso es ciencia. Y con esto Pokémon llega a ser un RPG único y completo. Y recuerda que la vida es el máximo RPG, donde tú como persona también tienes tus atributos y tu potencial genético. Solo debes explotarlo. Leer un libro de ciencia, aprender algo nuevo, más un punto de inteligencia, hacer ejercicio, más un punto de fuerza, comer comida chatarra en exceso, menos 10 puntos de estamina. Así que preocúpate también por trabajar en ti y no solo en los juegos RPGs. Por cierto, si te gustan los RPGs como a mí y eres de mi equipo, déjalo en los comentarios. Sin más que mencionar, yo soy Dr. Weapons y nos vemos en el próximo video. Adiós. All you feed me is puffins! What you listening to, son? I don't think you like it. Well, why not? I like this new generation of music.